Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Miguel Pizarro, diputado de Primera Justicia. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. ¿Cómo están las cosas? Bueno, digamos que bien, pero mal repartida. La violencia en el deporte es uno de los temas que tú estás manejando, ¿no? Pero también hay temas de política nacional e internacional. Así las es. críticas que se ha hecho desde el gobierno y desde el PSUV a la visita de Felipe González, ¿no? Empecemos por primero las noticias positivas. Ayer pudimos, Vladimir, en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, aprobar en primera discusión por unanimidad el proyecto contra la violencia en el deporte. Un proyecto de ley especial que busca generar tres cosas muy puntuales. La primera, distribuir responsabilidades entre todos los involucrados con los eventos deportivos. Que el privado sepa que le corresponde, que el público sepa que le corresponde, pero además que podamos dimensionar un problema que hasta ahora no se tomaba en serio. ¿Van a meter en cintura las barras, por ejemplo? Mira, parte de esto tiene que ver con organizarlas, con que ellos tengan los operativos de seguridad acorde a la existencia del fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Operativos de seguridad en las carreteras, operativos de control de boletería, cámaras de seguridad en los estadios que permitan determinar quiénes son los elementos violentos y separarlos o diferenciarlos del colectivo que asiste al estadio, control en la boletería y que podamos nosotros avanzar en derrotar la reventa, en derrotar ese mal uso a veces de las entradas de cortesía que caen en manos de algunos, pero también deja muy claro cuáles son las tareas. Hoy en día el deporte, como es un tema de todos, a veces la culpa de las cosas malas es de nadie, pero eso nos ha llevado a que en el baloncesto partidos no se hayan podido terminar por lluvias de botellas contra la cancha, que en el fútbol a un jugador como Aquiles Ocanto lo hayan pateado en el medio de una entrevista, o Sí, que un señor. fanático del Deportivo Lara haya sido asesinado. ¿Y ese señor está en el preso o estado no está preso? portuguesa. ¿El Ese agresor? señor estuvo ante la justicia, está ¿Le dieron sometido un hoy a beneficio? proceso judicial, pero recordemos que eso le califica como una lesión leve. En el Código Penal, eso hoy en día, ese tipo de delitos son lesiones leves. ¿Qué nos corresponde a nosotros en esta ley también? Plantear agravantes en el Código Penal. Que lo que sea un gesto de agresión contra una persona, contra una instalación, contra un equipo, por motivos de racismo, de intolerancia, de fanatismo, tengan agravantes en el Código Penal y definitivamente podamos nosotros castigar. Pero también que hayan incentivos, que a los que se organicen, a los que se registren, se les pueda dar financiamiento público, se les pueda garantizar acceso a las entradas, se les pueda garantizar mejoras en los operativos de transporte, que no sea solo castigo, porque el fútbol y el deporte sin fanaticada, sin carnaval, sin fiesta, al final no termina siendo una actividad deportiva real y nosotros lo que buscamos es que, como siempre, el deporte sea un factor de unión entre los venezolanos. Ahora nos corresponde avanzar en una cosa muy importante, que es la consulta pública, que todo el que esté involucrado, todo el que le interesa, todo el que asiste a una actividad deportiva hoy participe dentro de esta discusión y evitamos de esta forma que o las excusas o la politiquería terminen cortando un proyecto que ha iniciado muy bien. Ya que tocaste el tema deportivo, Miguel, te pregunto sobre la FIFA y sobre el escándalo también que afecta a la Federación Venezolana de Fútbol por el hecho de que su presidente, Rafael Esquivel, esté involucrado en esto. Eso nos lleva, sin duda, Vladimir, a reflexiones de fondo. Lo primero, se puede hacer un paralelismo con la política nacional. Ahí está el problema de las elecciones indefinidas. Cuando la gente pasa muchísimo tiempo en el mismo espacio de poder, sin controles, sin que nadie le haga seguimiento, sin que nadie tenga contrapeso, pero además esos entes agarran superpoderes y cada día son un estado que está separado del resto de los estados y son inauditables, son, imposibles de meterles una lupa o de hacerlos que coadyuven en la gestión pública, terminan sucediendo cosas como esta. Ahora, lo que sucede en la FIFA, de lo que sucede en nuestro fútbol, tiene que ser un motivo para que demos discusiones de fondo. Si esto lo agarramos solo con la politiquería de señalar al tipo y decir que bueno, que ahora que salió de él viene un momento, eso es simplificar el problema. ¿Cómo lo Aquí hay abordarías? cosas de fondo. ¿Cómo se hace para democratizar las federaciones deportivas de nuestro país? ¿Cómo evitamos nosotros que en nuestro deporte se siga violando el fair play financiero y todo lo que tiene que ver con la multipropiedad de equipos que está castigado en el mundo y que en nuestro país hoy en día no sucede bien? ¿Cómo hacemos nosotros para que el deporte sea en verdad autónomo? Para que ese deporte que recibe el financiamiento público, ese financiamiento no lo condicione en su Y accionario. la participación de los atletas en la toma de decisiones, ¿Y cómo por ejemplo. hacemos nosotros para que haya un espacio de participación mucho más amplio donde el atleta, donde el entrenador, donde los que son los protagonistas de la acción deportiva puedan tener una participación superior? Esto sin contravenir reglas normativas internacionales que nos pondrían a pelear con el COI, que nos pondrían a pelear con la FIFA, porque tampoco es la idea. Pero los procesos de cambio son procesos de cambio en la medida que reflexionemos. En la medida que entendamos que seguir eligiendo indefinidamente a las personas en esos cargos genera lo mismo que en la política, que no le rinden cuenta a nadie y terminan sirviéndose para ellos y no para los demás. Pero también que podamos nosotros avanzar en una masificación deportiva verdadera. Eso va a seguir siendo en todas las federaciones y en todos esos grupos, cosas de élite, en la medida que no haya una masificación real y el deporte esté cerca de la gente y no cerca de los que deciden nada más. ¿Qué beneficios se puede esperar de esa legislación que ustedes están aprobando ya, que aprobaron en primera discusión con respecto a la violencia en el deporte? ¿En qué otras cosas se traduce esa ley? Mira, lo primero es que deja muy claro cómo se organiza un evento deportivo, cómo se monta un operativo de seguridad. Le da responsabilidades al sector público de involucrar a los cuerpos de Porque seguridad. a veces ocurre que hay una situación de violencia y cobran
justos los y que no pecadores, tienen, y los que no tienen nada que ver, pero además hay veces que ante un escenario de violencia el protocolo de respuesta es erróneo porque no hay información adecuada dentro de nuestros funcionarios. No es lo mismo controlar orden público en una manifestación política, en una manifestación por reivindicaciones que en un evento deportivo. No es lo mismo el desalojo de un estadio por un evento natural, por un sismo, una inundación, al desalojo de un estadio por un escenario de violencia en una grada o una tribuna. Ahí hay un componente de formación que tiene que nosotros llamarnos poderosamente la atención. Pero lo segundo es que hayan tareas claras. Hoy en día, ¿qué pasa? Nadie sabe quién es el que tiene que abrir la puerta, el que tiene que cerrarla, quién dice cómo se para el juego, quién dice que se juega y que no se juega, cuál es el partido de alto riesgo y cuál no. Hoy en día está eso muy dejado a que cada quien desde su perspectiva, desde su liga, desde su organización, tenga un parámetro. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a legislación en otros países sobre el mismo tema? Hoy, países con tradición de fútbol, Argentina, Brasil, mira, Uruguay. Precisamente la Copa América estrena en Chile una nueva legislación sobre el control de la violencia y la regulación de los estadios. Nosotros estamos casi 20 años atrás en legislación con el resto de América, con el tema de violencia en el deporte. Claramente nuestro fenómeno no tiene las mismas características ni data al mismo tiempo que data el fenómeno de la violencia en sus estadios, pero en los nuestros ha venido apareciendo. Ya hace más de una década que quemaron los estadios, los autobuses de Caracas en Pueblo Nuevo, hace más de 8 años que ocurrieron los sucesos de La Carolina en Barinas, hace 5 años aquí estuvo el problema en Lara. O sea, lo nuestro no es un tema nuevo, pero nos corresponde hoy ponernos al día en legislación e intentar avanzar dentro de algo que otros han legislado. Porque aquí no se trata de inventar el agua tibia, sino con experiencias concretas que hayan funcionado en otros países, poder implementarla y construir consensos. Esta ley no puede ser una ley que se le imponga desde un sector a la sociedad o a los fanáticos. Tiene que ser una ley consensuada. Pasemos del fútbol a otra disciplina deportiva. ¿Por dónde vas tú como candidato? Mira, estamos esperando todavía que la mesa... Esta además es una disciplina deportiva a veces de alto riesgo. Nosotros estamos esperando que la mesa cierre este proceso complicado de los acuerdos. Entendamos que cuando muchos partidos tienen que sentarse, de poner a veces intereses individuales o intereses partidistas y sumarle al colectivo, esos procesos suelen ser complicados, pero ya la mesa ha venido avanzando. Entiendo que va más de la mitad de la maqueta, se había aprobado a principios de semana, están buscando rematar esta semana y nosotros estamos a la expectativa, como militantes disciplinados, de que se tome la decisión y que podamos avanzar de una vez en arrancar una campaña electoral que no puede esperar que nosotros hagamos nada más los anuncios ni depende nada más de la fecha electoral. Nos corresponde, como yo he dicho aquí muchas veces, Vladimir, masticar chicle y caminar a la vez. No hay que esperar que arranque la campaña para empezar a trabajar, a recorrer, a organizar, a contrastar en propuestas que nosotros somos mejores que los que hoy en día gobiernan. El hecho de que Juan Carlos Caldera no vaya como candidato por Petare se ha abierto a especulaciones en el sentido de que tú irías por ese circuito donde le correspondía a él. Mira, las especulaciones que se hagan en opinión y que se hagan, hacer política hoy con base al comentario, con base a lo que se dice al pie de página, sería nosotros ayudar al gobierno. Nuestra discusión hoy no puede estar ni en la planchitis ni en la candidaturitis. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro. Convertirnos en una alternativa creíble para que ese 80% que hoy se manifiesta en descontento tenga en nosotros una opción real para votar y para ganar. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos ser una opción que gane por forfeit. No podemos ganar porque somos menos malos que los que hoy en día gobiernan. Tenemos que ganar porque somos mejores y porque la Asamblea es el primer paso de la construcción, de la conquista del poder para los venezolanos. El espacio donde a uno le corresponde, si es en Miranda, si es en Petare, si es en Táchira, donde a uno le corresponda, en ese espacio uno va a estar. Las decisiones que se toman a lo interno, las decisiones como la que toma Caldera, son decisiones teniendo el objetivo último muy claro. Nuestro objetivo es ganar la Asamblea Nacional y escoger a las mejores personas en las mejores condiciones, en la mejor campaña electoral que podamos hacer para conquistar la mayoría en la Asamblea Nacional. Si uno tiene claro ese objetivo, de ahí para atrás construyes la película con base a qué te hace falta para ganarla y con esa base dar las discusiones que hagan falta. ¿Debe suspender la huelga de hambre Leopoldo López? ¿Debe suspenderla Daniel Ceballos y el resto de los presos que están haciendo huelga? Mira, hay un tema que es preocupante para cualquier venezolano que exige un derecho, que es que cosas tan sencillas como un cronograma electoral, como aprobar y aplicar efectivamente un mecanismo de observación internacional sobre este proceso de elecciones y revisar los expedientes y la condición de los presos políticos, cosas que en cualquier otro país fuesen elementales, a la semana de huelga que estuviesen revisándose, que estuviesen por lo menos abriéndose la discusión, acá la otitis pareciera que se convierte en sordera a veces. Y esa sordera ha llevado a que quienes desde el gobierno muchas veces, Vladimir, y tú lo sabes de tu época de parlamentario, lideraban huelgas, eran intermediarios en huelgas, a veces las estimulaban. Mi familia hizo huelga en Pajaritos un montón de veces por los presos cuando estaban en el San Carlos. Y quienes antes la defendían, quienes antes de eso se apalancaban para succionar político, hoy la satanizan. Yo en verdad creo que los compañeros son más útiles vivos, que uno no le puede hacer huelga de hambre a quien no lo quiere vivo a uno. Y que esas actitudes uno debería revisar en el fondo si termina siendo pertinente dañar su cuerpo. Pero los objetivos que ellos plantean desde el Estado no fuese difícil resolverlos si les importara la verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia. Ya venimos.